Ok, 1 de Juan capítulo 2, vamos a estar en pie, vamos a leer nuestra lectura. Estamos estudiando este libro de 1 de Juan y esta mañana queremos seguir en nuestro estudio. Hermanos, llegamos a mejor tiempo en este servicio que es la predicación. Vamos a prepararnos y si yo me duermo a mitad de mensaje, pues me levanta y seguimos por ahí. Es bueno ver a la amiga de Antonia aquí con nosotros hoy otra vez. Muchas bendiciones. Y 1 de Juan capítulo 2. Vamos a terminar estos dos últimos versículos. En capítulo 2 nosotros terminamos unas semanas atrás y nos faltó 2 versículos y los separé con un propósito para nosotros poner énfasis en estos 2 versículos y disfrutarla y realmente escudriñarla y ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros en estos 2 versículos. Vamos a leerla, después vamos a orar y entregar estos versículos al Señor y después vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. 1 de Juan capítulo 2, versículo 28 y 29, los últimos 2 versículos de este capítulo 2. Dice versículo 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, gracias por estos 2 últimos versículos en capítulo 2. Señor, dame la fuerza que necesito, las palabras que son tuyas para ser de bendición en esta mañana a tu iglesia. Señor, que podemos mirar estos versículos y disfrutarla y Señor, que podemos sacar una gran aplicación para nosotros en esta mañana y que podemos aún en el final confesar y entregar nuestra vida a ti y cualquier cosa que tú nos enseñes en esta mañana podemos obedecer tu palabra. Señor, te entregamos cada corazón, cada persona. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. 1 de Juan es un tremendo libro para nosotros. Hay grandes aplicaciones para nosotros en nuestra vida y estamos yendo versículo por versículo. Hemos pasado ya unos meses, unos cuantos semanas y hermanos, esto es un libro práctico o práctica. Es para nosotros, hay cosas que están pasando en este libro que aplica a cada persona. Cada uno estamos pasando por tiempos difíciles, cada uno estamos pasando por situaciones diferentes. Y este libro, cuando empezamos a estudiarla, nosotros vemos que cada versículo aplica a mí en una manera u otra. Y cuando vemos estos 2 versículos, los 2 últimos versículos en capítulo 2, quiero que tú veas que no solamente el apóstol Juan está hablando a estos cristianos en Asia Menor, pero Dios está hablando a nosotros sobre algo importante en nuestra vida. Es un libro que toca muchos temas personales, aún está llegando a nuestro corazón y estamos disfrutando estos versículos, pero lo que el apóstol Juan está compartiendo con nosotros, escuche bien, es para que nosotros tengamos comunión con Dios. Este es el tema principal o algo importante que el apóstol Juan quiere que nosotros aprendamos, tengamos comunión con Dios. Hermanos, si yo tengo comunión con Dios, yo voy a tener comunión con otros. Si yo tengo comunión con otros, yo voy a tener comunión con Dios. Y cuando hablamos de tener comunión con Dios, estoy hablando de tener una relación personal, íntima y ¿qué? Apasionado. Es algo que Dios desea de nosotros, es algo que Dios quiere que nosotros pasamos el tiempo leyendo las Escrituras para que nuestra relación con Dios pueda aumentar cada año. Hermanos, ¿cuántos en su vida espiritual ha crecido ya en este año?
Ojalá que tú puedas decir que sí, pastor, este año Dios me ha enseñado algo, yo estoy creciendo, tengo una comunión con Dios, y el apóstol Juan desea que estos cristianos en Asia Menor, el que ama mucho a ellos, él estando viejito en este momento, unos 70 años por ahí, y está hablando a estos cristianos, aún cristianos bebé, nuevos creyentes, y le quiere animarle a ellos para tener esta comunión con Dios. Hermano, escuche bien, en su vida esta mañana nosotros deseamos, yo como pastor deseo que cada uno tenga una comunión con Dios. Es tan importante porque cuando yo tengo comunión con Dios, ahora nosotros vemos las bendiciones de Dios. Si yo no estoy bien con Dios y tengo pecados no confesados delante de Él, nosotros perdemos la bendición de Dios. Y yo quiero que cada persona en la iglesia reciba las ventanas que sean abiertas para cada persona, pero tenemos que tener comunión con Dios. Ojalá que tú puedas decir esta mañana, pastor, es verdad, yo tengo comunión con Dios. Yo paso tiempo leyendo las escrituras, yo hablo con el Señor en oración, yo vengo a la iglesia, yo leo libros que me animan y me ayudan, y yo tengo una relación especial con el Señor. Y eso que el apóstol Juan desea. Aún el título de este libro completo es Caminando en Luz. Cuando hablamos de esa palabra caminando, estamos hablando de su vida espiritual, su forma de vivir, su servicio para el Señor. Caminando en la luz porque Dios es luz. Si caminamos en oscuridad, nosotros vamos a tropezar y vamos a caer. Y aún Juan nos habla a nosotros que aún cristianos podemos llegar a un momento que estamos caminando en luz porque no tenemos comunión con Dios. Después ahí vienen los tiempos difíciles. Y Dios tiene que castigarnos y disciplinarnos. Y nosotros queremos caminar en los pasos, en el camino del Señor, el camino de luz, y tener comunión con el Señor. Hermanos, Juan en este momento, en este libro, está, como mencioné, en una edad avanzada. Y tiene esta relación especial con estos cristianos en Asia Menor. Es como un abuelo a estos cristianos. Le ama mucho, ha pasado tiempo predicándole, enseñándole, y él con este amor, como nosotros tenemos amor para otros, le hablamos en una forma, con un deseo que ellos aprendan y ellos crezcan en el Señor. Estos cristianos en este lugar, en Asia Menor, y Juan está compartiendo 4 cosas importantes en este libro. Quiero mencionarlos rápidamente para que tú veas dónde nosotros vamos y dónde ya estábamos, y el deseo del apóstol Juan. Número 1, él quería que ellos tengan gozo. El propósito de este libro, los versículos que hemos estudiado, está enfocado que el apóstol Juan desea que estos cristianos tengan gozo en su vida. Hermanos, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, cuando estamos con el Señor y tenemos comunión con Él, nosotros podemos pasar aún en esos tiempos difíciles con gozo en nuestra vida, porque tenemos esperanza que vamos a estar con el Señor un día para siempre, y aún sabemos que esos tiempos difíciles es solamente por un tiempo corto. Y podemos tener gozo. Hermanos, ojalá que en su vida en este momento, si tú estás pasando por algo difícil, tú puedes tener gozo en su vida en este momento, sabiendo que tenemos esperanza, que todo va a terminar en el tiempo del Señor, que nosotros tenemos victoria en el Señor, y que un día nosotros vamos a estar en los cielos con Él y estar ahí para siempre, donde no hay tribulación y no hay tiempos difíciles, y vamos a estar con el Señor disfrutando ese tiempo. Número 2, no solamente el apóstol Juan quería que ellos tengan gozo, pero quería ayudarle a protegerse contra el pecado. Habían cosas pasando en estas iglesias, y el apóstol Juan deseaba que ellos se pongan su armadura, que ellos se protegen de Satanás, y que ellos confiesen su pecado y se protegen del pecado que Satanás quería que ellos pasen en este momento. Después, número 3, el apóstol Juan quería que ellos sepan que son
vencedores en su vida, igual que nosotros somos vencedores en nuestra vida. Después, último, quería que esté firme en la fe. Son 4 cosas bien importantes que el apóstol Juan deseaba para estos cristianos, y aún cuando miramos esta lista, tener gozo, protegernos del pecado, ser vencedores y aún estar firme en la fe, es algo que Dios desea para nosotros también. Juan estaba preocupado aún para los falsos maestros que entraba en sus iglesias y que quería engañarle sobre falsa doctrina, y Juan quería que ellos conozcan la Biblia y tenga comunión con ellos, para que cuando venga estos falsos maestros, ellos pueden identificar quién son y aún saber la doctrina falsa que ellos están enseñando. Juan no deseaba que ellos sean engañados, y por eso le predicaba y le enseñaba estas verdades para que esté firme en la palabra de Dios. Hermano, escuche bien. Hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hay muchos falsos maestros que existen. Nosotros vemos en YouTube y vemos en las otras redes sociales, y aún escuchamos predicadores, y tenemos que estar cuidado, aún en el radio, de personas que predican y que no predican la sana doctrina. Y si tú y yo no estamos firmes en la palabra de Dios, esta Biblia que tú tienes frente de ti, nosotros no vamos a ver cuando esa persona está predicando algo que está contra la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiamos la Biblia, escudriñamos la Biblia, oramos y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe las verdades que encontramos en la Biblia. Esta mañana vemos y terminamos capítulo 2 y miramos estos 2 versículos. Quiero ver 3 cosas importantes en estos 3 versículos sobre nuestra vida delante del Señor. El apóstol Juan quiere que nosotros mejoramos nuestra vida delante de Dios, y quiero ver en estos 2 versículos 3 cosas bien importantes. Número 1, queremos ver el mandato de Jesús en versículo 28. Después, número 2, queremos ver la manifestación de Jesús en versículo 28. Y número 3, vamos a ver la justicia de Dios. El mandato, la manifestación y la justicia del Señor, y cómo eso aplica a nosotros en esta mañana. Hermanos, dicen que el versículo 28 que vamos a estar leyendo ahora y mirando en detalle, el versículo 28 es el tema de este libro. No solamente es el versículo que estamos estudiando, pero lo que vemos en este versículo, el material, la verdad, es el tema que el apóstol Juan quiere que nosotros entendemos y quiere que nosotros aplicamos en nuestra vida. Sabemos que este pasaje es dirigido a los cristianos. Cuando vemos estos versículos, tenemos que entender que el apóstol Juan está hablando a un grupo específico, a los cristianos en la fe, a los nuevos creyentes que están en estas iglesias, a los creyentes maduros, aplica a todos. Hermanos, quiero que vea el contexto que el apóstol Juan está hablando a estos cristianos, pero este mensaje es para nosotros también. Y quiero que nosotros entendemos estos versículos y después la aplicamos a nuestra vida. Número 1, esta mañana vemos el mandato de Jesús. Ahí en versículo 28, la primera parte. Mira lo que dice. Y quiero que noten que en versículo 28, miren su Biblia, miren el versículo 28. Hay 6 partes en este versículo. Cada parte es separado por una coma. Yo siempre digo... la Biblia dice que una jota, un tilde es inspirado, y cada coma está separando una verdad, y nosotros queremos mirar a cada porción. Son 6 partes en versículo 28 para ver este mandato en los primeros partes de este versículo 28. Mira lo que dice en versículo 28. Y ahora... Estas 2 palabras, yo siempre digo, las primeras palabras que vemos en un versículo, aún esta que dice y ahora, es bien importante y no podemos sacarla y no prestar atención a este principio de este versículo. ¿Por qué el apóstol Juan empieza el versículo 28 diciendo y ahora? Este es obviamente una conexión de los versículos anteriores. Está diciendo, nosotros estudiamos y hablamos sobre permanecer en el Señor, y ahora, después
nos da los restos del versículo 28. Aún vamos atrás a versículo 27 para después entrar en versículo 28 y entender el contexto de esta idea o esta verdad que vemos en versículo 28. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y termina con esto, permanecer en él. Rápidamente, cuando vemos esta palabra o por la unción que vosotros recibisteis, está hablando del Espíritu Santo. Hablamos sobre eso la última vez. Somos ungidos por el Espíritu Santo en salvación. Hermanos, cuando tú recibiste a Cristo, ese momento el Espíritu Santo entró en su corazón y ahora nos guía a nosotros para vivir una vida que agrada al Señor. Dice, y permanece en vosotros, hablando del Espíritu Santo, hasta que Jesús venga. Y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. No significa que no tenemos que escuchar las predicaciones, pero cuando estamos estudiando, el Espíritu Santo me enseña a mí las cosas que yo necesito entender. Termina en versículo 27 diciendo, permanecer en él, y aún cuando entramos en versículo 28, también dice las mismas palabras, permanecer en él. So, hermano, escuche bien, yo creo que es algo importante estas tres palabras, permanecer en él, porque lo menciona en versículo 27, lo menciona en versículo 28, y él quiere que nosotros entendemos eso. So, y ahora, permanecer en él, y dejar que el Espíritu Santo le ayude a ellos. Pero antes de eso, dice, y ahora, hijitos. No es la primera vez que nosotros vemos esa palabra hijitos en estos versículos, el apóstol Juan refiriendo a este grupo de cristianos. Y le dice hijitos porque tiene esta relación especial con ellos, él siendo mayor, ellos siendo menor y creciendo en el Señor, le llama hijitos. Es una relación especial que tiene. Pero recuerda que aún en el capítulo anterior, cuando usó la palabra hijitos, estaba refiriendo a los bebés cristianos, hijitos. Ahora nosotros aún vemos la palabra otra vez, vemos que en el idioma original en griego, el significado de esta palabra hijitos en este versículo se refiere a esta relación que tenía con estos cristianos. Y ahora, hijitos, permanecer en él. Quiero parquearme aquí un momento, hablar sobre qué significa permanecer en él, porque si no entendemos qué significa permanecer en él, no vamos a entender este versículo y no vamos a entender el libro completo, lo que Juan quiere que nosotros vemos. So aquí es donde nosotros vemos este mandato, permanecer en él. No está diciendo si tú tienes tiempo, o no está diciendo si cuando termine todo lo que tú estás haciendo, permanecer en él. Es un mandato para nosotros, es algo que tenemos que entender. Es algo que Juan está mencionando a estos cristianos, dirigido a ellos, igual dirigido a nosotros. Hermanos, esta palabra permanecer significa mantenerse en el mismo lugar, mantenerse con Dios. So, cuando Juan está diciendo permanecer en él, está diciendo que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Manténgase en el mismo lugar o quédase con Jesús. Y cuando hablamos en contexto completo, permanecer es teniendo una comunión con Jesús. Cuando tú y yo estamos permaneciendo con el Señor, significa que yo tengo una comunión con el Señor. Permanecer en Cristo es evidencia que nosotros somos salvos y tenemos una salvación verdadera, porque estamos permaneciendo con él. No tiene que ir allá, pero en Juan capítulo 8, versículo 31, otro libro que el apóstol Juan escribió, dice, dijo entonces Jesús a estos judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuche bien lo que está diciendo. Si nosotros permanecemos en su palabra, nosotros somos reales o verdaderos discípulos. Si tú eres un cristiano y tú eres un discípulo del Señor, significa que tú tienes que practicar este mandato de permanecer en el Señor. Ojalá que tú puedas decir, sí, pastor, yo estoy permaneciendo en el Señor. Pero vamos a hablar un poquito más sobre eso por si acaso hay duda en qué significa permanecer. Permanecer es un verbo en este versículo, que quiere decir que requiere de nosotros una acción. Permanecer es, hace falta una acción de nuestra parte, pero pastor, tú dices que permanecer es mantenerse con el Señor. Ahora tú dices que es una acción. Pero aún nosotros nos mantenemos con el Señor y tenemos esta comunión con el Señor. Es una acción porque es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra parte. Yo tengo que trabajar en nosotros permanecer en el Señor. Tengo que leer la Biblia, tengo que servir al Señor y orar. Son acciones que me van a ayudar para que yo pueda permanecer en el Señor. Hermanos, cuando nosotros permanecemos en Dios, no hay temor de condenación. Nosotros tenemos la verdad y esta promesa que no vamos a pasar por la condenación del Señor si venimos a Él y lo recibimos como nuestro único Salvador. Y cuando permanecemos en Dios, significa que yo no tengo temor de la condenación. Sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Permaneciendo en Dios significa que cuando está delante de Dios, cuando nosotros estamos delante de Dios, que va a pasar un día, Dios o Jesús en ese momento es mi amigo, es mi abogado, es mi intercesor, y podemos confiar en Él en ese momento de juicio. Cuando permanecemos en Él, significa que yo puedo ir delante del Señor confiado. Porque yo conozco que Él murió por mí, Él pagó por mis pecados y tenemos una comunión con Él. Permanecer en Jesús significa que no debemos tener miedo o sentirnos avergonzados cuando Jesús regrese. Hermanos, va a llegar un día donde Jesús va a regresar por nosotros. Y nosotros vamos a ver a Jesús cara a cara, pero si permanecemos en Él, podemos ir delante de Dios, delante de Jesús, sin avergüenza o sin ser avergonzados porque estamos permaneciendo en el Señor. Cuando permaneces en Él, significa que estás listo para ver a Jesús cara a cara en cualquier momento. Hermanos, si el Señor Jesús regresa hoy por nosotros, y vemos a Él cara a cara, Jesús puede decir de mí, Jesús puede decir de ti, que tú eres un cristiano que permanece en Él. O nosotros vamos a venir delante de Él avergonzado, porque sabemos que, mira, en mi vida, en este momento, si Él viene ahora, yo no tengo comunión con Él. Si Jesús vendrá en este momento, hace un mes que yo he leído mi Biblia. Si Jesús venga en este momento, yo voy a estar avergonzado porque hay pecado en mi vida que todavía no ha confesado. Pero cuando estamos y permanecemos en Él, podemos venir a Él confiado. No es que yo vengo a la iglesia cuando pueda, eso no significa permanecer en Él. No es yo leo mi Biblia cuando tengo tiempo, eso no es permanecer en el Señor. No es que yo oro cuando tengo una necesidad. Hermanos, eso no es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor es que yo voy a estar presente cada vez que las puertas están abiertas en la iglesia. Permanecer en el Señor significa que yo leo mi Biblia cada día. Permanecer en el Señor es yo estoy en comunión con el Señor en todo momento. Permanecer en Él es estando con Jesús en todo momento.
Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestra mente, dirige nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Más allá, hermanos, de saber qué significa permanecer en Él, es importante que sabemos cómo hacerlo. Rápidamente te voy a decir cómo nosotros podemos permanecer en Él. Número 1, cómo yo puedo permanecer en Cristo. Quedarnos con Él. Si yo quiero permanecer en Cristo, número 1, yo tengo que quedarme con Él. Tenemos que movernos en lo que Él diga que hagamos. Hermanos, nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nos quedamos con Él, estamos diciendo que yo voy a obedecer todo lo que me está diciendo en su palabra. Todo lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, yo lo estoy haciendo. Número 2, no solamente quedarnos con Él, pero esperar en Él. Esperar en su dirección. ¿Cuánto nosotros estamos esperando a la dirección del Señor o estamos tratando de hacerlo en nuestra fuerza? Es no dejar llevar por nuestros deseos, sino por lo que el Espíritu me está dirigiendo. Número 3, es morar en Él. Morar a través del estudio de la palabra, en la oración y la adoración. Número 4 es perseverar en lo que Él nos ha dicho. Seguir creyendo en Él y en sus promesas. Número 5 es retener lo que hemos aprendido a hacerlo en nuestra vida. Eso es que significa permanecer en Él. Ahora que entendemos, dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él. Entendemos lo que significa permanecer en Él, lo ponemos en práctica. Número 2, ahora podemos ver la manifestación de Jesús ahí en versículo 28. Permanecer en Él para que cuando se manifieste, escuche bien, no se pierdan en este versículo porque algo importante va a pasar que el Señor quiere que nosotros entendamos. Para que cuando se manifieste, esa palabra manifieste significa que algo tiene que venir y estar con nosotros cara a cara. Cuando se manifieste, está hablando que cuando Jesús venga otra vez, se manifieste a nosotros. Cuando vengan las nubes, le veremos como es. Cuando Él venga y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento, para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza. Si lo ponemos junto ahí, versículo 28, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Esa palabra, esa frase, tengamos confianza, en ese momento, tengamos confianza cuando estamos con Jesús cara a cara, sabiendo que Él pagó por mis pecados. Hermanos, cuando Jesús venga y yo estoy delante de Él, yo vengo teniendo confianza, sabiendo que Él murió por mí y que yo soy hijo de Dios, y en ese momento yo voy a estar con el Señor para siempre. Confianza que seamos transformados. Confianza que cuando Él venga vamos a estar con Él. Pero no termina ahí. Mira lo que dice el versículo 28. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Mira lo que dice. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Recuerda que en el contexto de este pasaje, Juan está hablando a los cristianos. Cuando está diciendo que podemos venir a Él en confianza y en su venida, ¿verdad? Venida ahí, esa palabra venida y manifestarse es igual porque Él va a estar presente, vamos a verlo. En su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Cuando uno de nosotros, cuando Cristo venga, vamos a verlo o estar delante de Él en dos maneras. Escuche bien porque esto va a pasar a ti. Tú vas a venir delante de Dios confiado o avergonzado. Las dos maneras. Tú vas a venir delante del Señor confiado que ha salvado tu vida,
te perdonó de sus pecados, o tú vas a venir delante del Señor avergonzado porque no estaba viviendo una vida que agradaba a Dios como cristiano. Y recuerda, está hablando a los cristianos. Podemos mirar el pasaje y decir, pues está hablando de los inconversos que va a estar avergonzado porque no tienen a Cristo. Es verdad, porque va a estar avergonzado porque nunca recibieron a Él. Pero en el contexto está hablando de los cristianos, que significa que cuando yo vengo a Jesús, yo vengo confiado, pero es posible que si el Señor venga hoy, yo puedo estar delante de Él avergonzado por la manera que yo estoy viviendo como cristiano. Los que van a tener confianza son los que permanecieron en Él. Los avergonzados son los que, escuche bien, los avergonzados son los que no tenían comunión con Dios. Hay algo en su vida que está evitando que tú tengas comunión con Dios. Hay un pecado no confesado al Señor. No está leyendo su Biblia, no está orando, no está en la casa del Señor, no hay comunión con Dios. Ahora podemos venir delante del Señor. Si viene esta mañana avergonzado, porque sabemos que no estamos viviendo en la manera que Dios desea que nosotros vivamos. No estoy testificando. No estoy hablando con otros, que es el mandato para cada cristiano. No estoy dando mi diezmo. No estoy dando a misiones. No estoy sirviendo en la iglesia. Tengo otras personas en la iglesia que no ha perdonado. Estoy en pelea con otros. No hay comunión con otros hermanos en la iglesia. Y yo puedo venir delante de Dios avergonzado en ese momento porque no estoy bien delante de Él. No significa que no hay entrada para ti al cielo. Eso está sellado. Nosotros vamos a entrar en el cielo, pero por nuestra vida y porque hay apatía en nuestra vida y porque en ese momento no estamos bien con el Señor, cuando Él venga y lo vemos a Él, vamos a sentirnos avergonzados. Wow, Jesús, perdóname porque no ha leído la Biblia en un mes. Y te vas a sentir avergonzado en ese momento. Cualquier cosa que está pasando en su vida, es posible que va a venir delante del Señor avergonzado en ese momento. Va a llegar confiado, sabiendo que está bien con Dios, sabiendo que tiene comunión, o va a llegar avergonzado delante del Señor. Hermanos, escuche bien. La verdad es que muchos cristianos, y yo no conozco su vida espiritual, no estoy hablando de ninguna persona aquí en la iglesia, pero tristemente hay muchos cristianos que en ese momento, cuando Jesús venga, va a venir delante de Él avergonzados. Estamos viviendo a un tiempo que aún en nuestra iglesia se siente vacía muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay personas llegando a la iglesia. Porque no hay miembros en la iglesia fiel. Porque no hay personas en la iglesia testificando y buscando otros para que venga a la iglesia. Si yo tengo vida eterna y Dios me cambió mi vida, ¿por qué yo no puedo salir y compartir esa verdad a otros para que Dios le cambie a ellos? Tenemos que trabajar para el Señor aún ahora, porque no sabemos el momento que Jesús va a regresar otra vez, y no queremos estar delante de Él avergonzado porque en este momento no estamos viviendo bien con el Señor. Hay muchos que dicen, pero el próximo mes yo cambio mi vida. Deja que yo pase por este pecado que en la carne estoy disfrutando. Después yo lo confieso y yo regreso al Señor el próximo mes. Muchos que no son salvos, no conocen a Dios, dicen que yo voy a recibir a Cristo la próxima semana. Y muchos no van a llegar al cielo porque esperaron otra semana. Y Cristo va a venir y no van a tener una oportunidad para venir a Él en ese momento. Hermanos, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que ser fiel al Señor, tenemos que leer la Biblia constantemente. Tenemos que no solamente venir al Señor cuando hay una necesidad, pero tener comunión y hablar con Él en todo momento. Tenemos que ir a testificar y compartir el Evangelio con otros. Tenemos que usar los dones que Dios me ha dado a mí para edificar la iglesia. Tenemos que ponerla en práctica. No podemos tener apatía espiritualmente en nuestra vida.
Tenemos que vivir una vida que agrada a Él. Y ellos que no están cumpliendo el mandato de Dios, ellos, aún cristianos, no tienen comunión con el Señor. Esos son las personas que va a estar avergonzado en ese momento cuando dice, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Esta persona va a estar avergonzado cuando Dios le diga a él, ¿qué tú estás haciendo por mí? ¿Cómo tú me estás sirviendo a mí? Y aún en este momento, cuando estamos con Jesús cara a cara, vamos a desear que el Señor nos dé otra oportunidad. Señor, pero yo iba a empezar un estudio la semana que viene, iba a leer la Biblia todos los días. Por eso es importante confesar nuestros pecados en este momento. Tenemos que acercarnos al Señor ahora. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Juan está escribiendo para que podamos permanecer en Él, podemos acercarnos a Él y podemos confiar en Él. Número 3, terminamos aquí. Versículo 29 vemos la justicia de Jesús. Y aun cuando vemos el contexto, versículo 29, aunque lo estoy terminando hoy porque es el último versículo de este capítulo, realmente está empezando una nueva sección. Desde versículo 29 hasta capítulo 3, versículo 10, es una porción de escrituras que va junto hablando sobre nuestra vida delante del Señor en justicia. Pero quiero mirar versículo 29 y mirar estos detalles. Después, quizás en las próximas semanas vamos a regresar para mirar el contexto completo. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo. ¿Quién es Él? Dios es un Dios justo. Salmos capítulo 145, versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El salmista dice en capítulo 25, versículo 8 y 9, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Si sabéis que Él, Dios, es justo, mira cómo termina el versículo 29 y termina este capítulo. Saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Jesús significa que estamos practicando justicia, versículo 29. Nosotros que estamos permaneciendo en Jesús, parte de esta comunión con el Señor incluye teniendo justicia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nacimos de Él. Somos hijos de Dios. Es como un niño que nace en una familia. Recuerda, sus niños nacieron y cuando sus niños nacen, ellos parecen a ti. Por eso Josie tiene el mismo pelo que yo. Parece a mí. Y ellos nacen y hay cosas en su cara o en su pelo, lo que sea, en sus ojos que parece a sus padres. Hermano, escuche bien, si nosotros somos hijos de Dios y estamos permaneciendo en Él, somos nacidos de Él, significa que yo aparezco como Jesús. Yo vivo como Él, yo soy justo como Él. Dice, sabed también que todo el que hace justicia es prueba, es una identificación que es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Hacer justicia no está diciendo que tenemos que ser perfectos. Es la dirección de nuestra vida, es la manera que nosotros estamos viviendo. Nosotros cada uno debemos estar queriendo hacer justo como Dios. No vamos a llegar a perfección hasta que Cristo venga, sabemos eso.
Y si eres cristiano, debe querer ser justo, querer ser más como Dios. Cada vez que nosotros leemos y crezcamos y estamos estudiando la Biblia, estamos poco a poco siendo más como Dios. Y eso nos da prueba que somos de Él. El justo, escuche bien, el justo obedece la palabra de Dios, practican la justicia, siguiendo ejemplos de otros en la fe, en la palabra. Y la única manera que podemos ser justos es por poniendo nuestra fe en Jesús. Hablando de los cristianos, podemos ser justos porque somos nacidos de Él. Hermanos, como aplicación en esta mañana, quiero preguntarle, ahora que estamos examinando nuestra vida en este momento y mirando estos versículos y mirando el mandato del Señor y mirando la manifestación del Señor y mirando la justicia de Dios, quiero que tú veas en su vida y te pregunte, ¿tú estás o yo estoy permaneciendo con Dios? También quiero que vean que cuando Jesús se manifieste, tú vas a venir a Jesús confiado o vas a venir avergonzado delante de Él. Hermanos, Dios te está dando una oportunidad esta mañana para cambiar. Dice, pastor, es verdad, si Jesús venga esta mañana, yo vengo delante de Él avergonzado porque no estoy viviendo una vida como cristiano como le agrada a Él. Y Dios esta mañana te está dando una oportunidad para confesar sus pecados delante de Él, para restaurar su relación con el Señor, para que tenga comunión, para que pueda estar permaneciendo en el Señor otra vez, para que si venga mañana o cuando Él venga, podemos venir confiados delante del Señor, porque sabemos que estamos viviendo una vida que le agrada a Él. Cuando pedimos perdón, Dios nos perdona, tenemos comunión con Él otra vez y tenemos que vivir cada día sabiendo que hoy puede ser el último día. Sabemos que Dios viene pronto y tenemos que estar preparados para verle a Él cara a cara. Vamos a estar en pie esta mañana y vamos a, con sus ojos cerrados, vamos a aplicar estos versículos delante del Señor y vamos a examinarnos un momento para que antes que se vayan tú puedas saber y examinarse y aún preguntarse, ¿yo vengo delante del Señor confiado o vengo delante de Él avergonzado? Con sus ojos cerrados, nadie mirando, no va a preguntar a nadie a venir acá frente para que no diga que otros van a decir que no está bien delante del Señor y viene avergonzado, pero ahí en su asiento, nosotros venimos al Señor y vamos a venir al Señor confiado o avergonzado. Gracias, Señor, si tú puedes decir esta mañana, pastor, si Jesús venga o viene esta mañana, yo vengo delante de Él confiado. No soy perfecto, pero estoy obedeciendo al Señor, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy en la iglesia, estoy sirviéndole a Él, tengo comunión con Él, estoy permaneciendo con Él y vengo delante de Él confiado. Pero quizás hay algunos esta mañana que no pueden decir eso. Y tú sabes en la manera que tú estás viviendo ahora mismo, que si Jesús vendrá ahora, tú estarías delante de Jesús avergonzado por la manera que tú estás viviendo. Hay pecado que no está confesado. Hay relaciones en su vida que no hay perdón. No está haciendo las cosas que Dios pide de ti. No está leyendo su Biblia constantemente. Está orando con Dios solamente cuando hay necesidad. Vengo a la iglesia solamente si tengo tiempo.
no hay un deseo para crecer en el Señor. Y si bien esta mañana vengo delante de Él avergonzado, esta mañana tú puedes cambiar eso y aún empezar ahí la dirección de estar confiado otra vez delante del Señor. El Señor te está escuchando, solamente tienes que confesar: Señor, perdóname por no estar viviendo una vida que te agrada a ti. O cualquier cosa que el Espíritu Santo te está enseñando en este momento que tú tienes que hacer para que tú puedas permanecer en el Señor otra vez y tener comunión con Él otra vez, para estar delante de Él confiado. Cualquier cosa que te está enseñando, ¿por qué toma este momento para orar y hablar con el Señor? Señor, yo quiero venir delante de ti confiado. Yo quiero tener comunión contigo para no perder las bendiciones, para estar bien contigo. El apóstol Juan le dice a estos cristianos este mandato: permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su vida no nos alejamos de ser o de Él avergonzados. Señor, gracias por este tiempo, este momento. Primeramente, Señor, si hay una persona esta mañana que no te conoce a ti como su único Salvador, Señor, que hoy sea el día de salvación, que ellos puedan hablar conmigo después de este servicio, hablar con otra persona, otro líder en la iglesia, para que podamos enseñarle bíblicamente la verdad, el regalo de vida eterna, para que ellos puedan venir delante de ti confiado. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana, aún enseñarnos que si tú venga o viene este momento, vamos a venir delante de ti avergonzados. Ojalá que esas personas que están aquí presentes, que dice yo voy a estar avergonzado, que en este momento puede cambiar su dirección. Y aun si tú vienes esta mañana, puedes decir: yo vengo y voy a ver a Cristo confiado, porque quiero caminar en ese camino correcto delante del Señor. Señor, gracias por el apóstol Juan y este amor que tiene para estos cristianos. Gracias por enseñarnos la importancia de permanecer en ti. Señor, es algo que tenemos que mejorar cada día. Permanecer, mantenernos, quedarnos firme contigo. Señor, ayúdanos a meditar en estos versículos esta tarde. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida y que la semana que viene podemos seguir en capítulo 3, viendo más aplicaciones para nuestra vida, para que podamos vivir una vida justa delante de ti. Señor, llévanos bien a nuestro hogar en esta mañana. Tráenos otra vez a las 7 para seguir escuchando de tu palabra y seguir mejorando, seguir creciendo. Gracias por los hermanos que han llegado. Te pido tu bendición sobre ellos, su provisión de su vida, su protección de ellos, su familia. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.